Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre eh, qué es una serie de gestión documental. Bueno, la serie de gestión documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, emanados de un mismo órgano sujeto, productor, o sea, de una misma empresa o de una misma organización, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Puede ser las hojas de vida, las historias laborales, los contratos, las actas, los informes, entre muchas otras cosas. ¿Qué son los cuadros de clasificación documental? O qué? Bueno, los cuadros de clasificación documental, según el Archivo General de la Nación, reflejan la jerarquización dada a la documentación que se produce por la organización en el que se registran las series y las subseries documentales con su respectiva codificación. Esto también las agrupa por las unidades productoras o dependencias. Me explico. Por ejemplo, si la serie en una organización, cuando hay contratos, ¿sí? O sea, la serie sería contratos, ¿sí? Y las subseries ya serían los contratos específicos, por lo menos contratos por OPS, contratos por OPS también, pero por unos meses, contratos de instructores en el caso en el que yo trabajo, contratos de administrativos, en fin. Entonces, la serie son contratos y las subseries son contratos de prestación de servicios de instructores y la otra subserie es contrato de prestación de servicios para administrativos. Por ese lado, ¿cuáles son las etapas, sí, para un cuadro de clasificación documental? Bueno, la primera etapa o los primeros pasos que se deben hacer son la identificación. Se identifican las características institucionales para definir las distintas categorías o jerarquías, o como hablábamos ahorita, la clasificación, la gestión documental. El segundo paso es la jerarquización. Entonces, es cuando se establecen las relaciones eh, entre cada una de las categorías definidas. Después sigue la codificación. Se codifica de acuerdo a cada uno de los niveles jerárquicos. Después sigue la validación, que se verifica con la institución que la clasificación que se tiene o que la institución tiene. La formalización, que es la implementación o se implementa el cuadro de ordenación de cada uno de los archivos. O sea, cada archivo particular tiene su propia ordenación. ¿Cuál es la ordenación? Puede ser onomástico, puede ser cronológico, puede ser mejor dicho, puede ser por fechas, puede ser numérico, alfanumérico, por años, todo eso. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Tiene que tener una supervisión y una asesoría, que es la que evalúa que la aplicación se haga bien. Y se tiene que capacitar a las personas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que entonces después se hace una capacitación. La capacitación es donde se elabora el material, ¿sí? Para la utilización del cuadro. Entonces, para poder utilizar este cuadro, se definen los procesos que se van a llevar a cabo para la implementación de ese cuadro. Porque de acuerdo a ese cuadro es como nosotros podemos empezar a manejar todo lo que es la parte de gestión documental. ¿Qué son las tablas de retención documental o las famosas TRD? Que para muchos es nuevo. Son el instrumento archivístico definido por la norma internacional de la descripción archivística que sirve para controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización. Me explico. Si es en un archivo de gestión, entonces el tiempo que nosotros contamos con que va a estar ahí en esa dependencia y en cuánto tiempo.
o en cuánto tiempo nosotros consideramos que ese documento va a estar ahí y va a ser de utilidad. Entonces esa es la tabla de retención documental, básicamente. Eh, ¿Cómo se organiza las series de las historias clínicas? Entonces, las series de las historias clínicas, en cada expediente, cada uno de los documentos se van a encontrar ordenados de acuerdo a la secuencia de la producción y de la disposición que refleja el vínculo que se establece entre el paciente y la entidad prestadora del servicio público. Entonces, los documentos de cada historia clínica deberán estar ubicados en unidades de observación, o sea, en las carpetas, ¿sí? Y tienen que estar individuales. De esta manera que al revisar cada una de las carpetas, el primer documento que se registre es la fecha más antigua, o sea, es la que primero llegó el paciente. Y el último que se refleja es la que es la última cita o el último examen que se le solicitó a la persona. Cada uno de los expedientes o de las carpetas podrá estar contenido en varias unidades de conservación y esto va de acuerdo con el volumen del mismo. Entonces, por eso se recomienda que lo máximo son 220 folios. La foliación de estas debe ser consecutiva y debe ser, sí, o sea, tiene que llevar una secuencia para lo que son eh, para lo que son historias clínicas, para lo que son historias laborales, para lo que son expedientes académicos, en fin, se recomienda, ¿sí? Una ordenación alfabética o nomástica, ¿sí? Esta se utiliza para las series documentales que están compuestas por expedientes que permanecen abiertos o que se está ingresando documentación constantemente por lapsos que son grandes de tiempo. Para eso por eso digo que aplica lo que corresponde a las historias laborales, a las historias clínicas y a los expedientes académicos. De manera que los archivos de gestión no son muy grandes, son pequeños y que su crecimiento va siendo muy progresivo de acuerdo a la cantidad, bien sea de alumnos, bien sea de personas que van contratando o bien sea a los pacientes que van ingresando. Ahora, las series documentales de historias laborales se ordenan por un sistema de ordenación cronológico. Cronológico o también puede ser numérico, o sea, cronológico y numérico o solo numérico. Ya depende de la organización. Es decir, el primer documento producido, es el más antiguo, es el que va de primeras y el último, que es documento que se incluyó, es el que va de últimas, de manera que ya uno sabe que lo último es lo más reciente, es igual exactamente que se maneja. Ahora, las historias clínicas ocupacionales, ¿qué son? Son los documentos privados y confidenciales donde se registran cronológicamente las condiciones de la salud de una persona, los antecedentes, actos médicos, procedimientos, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y todo lo que es relacionado con los factores de riesgos de su vida laboral y profesional. Las historias clínicas ocupacionales deben tener un carácter obligatorio, pero deben ser practicadas por un profesional que sea de salud ocupacional. O sea, no puede hacerlo cualquier médico, tiene que ser de salud ocupacional y con el consentimiento de la persona. Hay diferentes tipos de evaluaciones médicas ocupacionales que forman parte de la historia clínica ocupacional, como son la evaluación médica, como es la preempleo. O sea, en muchas empresas, bien sea del Estado, sea privadas, a uno le solicitan los exámenes médicos y que pues sí, le valoran a uno que el oído, que la visión, pero también los actitudinales, usted qué haría en tal cosa, cómo ordena esto, en fin. Y eso lo solicitan en todas las empresas para iniciar el contrato. ¿Ya? Que se hace
después eso se hace cuando uno ingresa. Y la evaluación médica periódica, que como su nombre lo habla, planifica y programa según la condición de salud del trabajador y de los factores de riesgo presentes en el medio ambiente en el cual desarrolla su trabajo. Y la evaluación de egreso, o sea, cuando uno se va a retirar, a uno le dicen las personas, bueno, ¿va a realizarse el examen o no se lo va a realizar? Entonces uno toma la decisión de si sí o no lo toma, y si no lo toma, ellos le hacen firmar un documento en el que dice que usted no quiso ser examinado para que se fuera. Otros sí, entonces ya con eso le dicen a uno, le dicen a uno que no sale en buenas condiciones, en fin. Y esa práctica básicamente siempre cuando se va a terminar el contrato laboral. Entonces eso lo hacen por lo general en todo lado. En la empresa en la que yo trabajo siempre le piden a uno el examen de ingreso. Esos exámenes son válidos por 3 años y eso es lo que le piden a uno y forma parte tanto de la parte del inicio de la carpeta o del archivo, que son en los documentos preliminares, como en los documentos ya para la terminación del contrato o postcontractuales.